El ligando receptor ya no activa a la metilciclasa, sino activa a una fosfolipasa, que es una enzima de proteína de membrana. La fosfolipasa rompe el fosfolípido. ¿Qué fosfolípido? El fosfatidina inositol. Al hacerlo y romperlo por dos mensajeros secundarios, el diacilglicerol, que lo borré, el diacilglicerol y el inositol fosfato, que se convierten en segundos mensajeros. ¿No? Uno de ellos saca calcio del retículo y el calcio se constituye en un cuarto segundo mensajero. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas o sustancias que tienen que actuar y no tienen receptores proteicos porque no son proteínas? Pues después de naturaleza es una idea. Por ejemplo, las hormonas sexuales, por ejemplo, la aldosterona, los mineralocorticoides, aprovechando su liposolubilidad a través de la enzima lipídica, son recogidos por receptores citosólicos, lo llevan al núcleo, actúan sobre un gen, propiciando su transcripción. Eso, en 2 minutos, es la clase de la semana pasada de transducción química. ¿Sí? ¿Cuál es el amplificador? El amplificador son los mensajeros secundarios. El efector, el mensajero primario agonista original está arriba. El receptor está en la membrana. El efector es la enzima que despierta al amplificador. ¿Cuál es el amplificador? Cualquiera de los segundos mensajeros. Ese es el amplificador. Por eso les digo, el amplificador es el que multiplica la señal. Una sola molécula hace que se genere un montón de AMP cíclico. Al aumentar la concentración de AMP cíclico, aumenta la actividad de las quinasas, propiciando la activación de enzimas de una lista metabólica. Por ejemplo, las enzimas de la glucólisis anaeróbica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Dígame. No es. El ion calcio, el calcio no es, pero el ion calcio sí es. El que no es el fosfatidina inositol. ¿Por qué? Porque es un fosfolípido de membrana. Si ven en la página 14 todos, ¿sí? Vamos para que vean que no es fácil aprender, leer y resumir. Yo le estoy dando resumido. Es decir, el costo de la separata que sale por 320, 340, 350 es el trabajo manual. El trabajo intelectual es aquí. Dice, las proteínas G están integradas por 3 clases de subunidades: alfa, beta y gamma, cada uno con su peso. Precisamente el nombre de proteína G se debe a que se ligan o unen a nucleótidos de GTP o GDP. Por eso se llama proteína G. Al través de la subunidad alfa, de modo que la forma inactiva alfa GDP se asocia fuertemente a las otras 2 unidades beta gamma. Vamos a ver. Podemos resumir la acción de la siguiente secuencia. 1. Una señal extracelular llamado ligando o agonista, mensajero primario, busca a su receptor específico, formando con él un complejo ligando receptor. Este complejo activa a una proteína G heterotrimética con la participación de moléculas macroeléctricas fosforilares, GDP, GTP. Las proteínas G, que es una proteína de la membrana de dominio citosólico, separa la función alfa de la beta gamma. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Ahí está el esquema que todos lo tienen ustedes aquí. Lo puse en la pizarra. Ahí está eso. La porción alfa activa a una proteína efectora, que es una proteína de la membrana plasmática de función enzimática. Por ejemplo, la adenilciclasa o adenilciclasa. Proteínas desintegradas que tienen como sustrato al ATP y convierte al ATP en AMP.
La benziclasa cataliza la reacción que convierte ATP citosólico en AMP cíclico, un tipo de segundo mensajero. Ahí está el primer mensajero como el receptor, la proteína G hidroximérica, y los segundos mensajeros. En la siguiente está la proteína efectora, la benziclasa, convirtiendo ATP en AMP cíclico. ¿Está bien? Muy bien. El AMP cíclico es un segundo mensajero o amplificador de la señal, que activa quinasas fosforilantes que a su vez activan enzimas relacionadas y desencadenan una cascada metabólica que es el efecto deseado por el mensajero primario. A continuación, un ejemplo, la epinefrina. La epinefrina se une al ligando, activa a la proteína G, la porción alfa, se va a la hidratociclasa, coge ATP, lo convierte en AMP cíclico, la AMP cíclico activa a fosfoquinasas, la fosfoquinasa para las proteínas. Una fosfodiesterasa convierte AMP cíclico en AMP acíclico. Se puede ver que la formación de AMP cíclico se puede detener o revertir por una reacción catalizada por una fosfodiesterasa que lo convierte en 5 AMP cíclico, la cascada metabólica CESA. Otra molécula efectora, ya no estamos hablando de la benziclasa, que trabaja con proteína G, es la fosfolipasa. Su acción está relacionada con fosfolípidos de la capa lipídica de la membrana. Por ejemplo, la fosfolipasa C, que toma como sustrato al fosfatidilinositol, forma dos mensajeros secundarios, el diacilcisterol y el fosfato de inositol. Ahí está. Las sustancias hidrofóbicas, como las hormonas esteroideas, testosterona, progesterona, y los mineralocorticoides, aldosterona, no usan receptores proteicos por su hidrofobicidad y atraviesan la bicapa lipídica y tienen receptores citosólicos que la transportan hasta el núcleo, donde activan la transcripción de genes específicos. A ver, ahí está la cosa. Y yo hubiera querido que eso no tenga el sábado para que puedan ver. Ahora, vamos a ver lo que ocurre con ciertas envolturas que tiene la célula, adicionales a la membrana plasmática. Habíamos mencionado que la célula tiene el mismo patrón estructural, ¿no es cierto? Eso lo habíamos dicho. Es decir, que una célula es un medio interno separado del medio externo por una membrana plasmática. El grado de organización del medio interno tipifica los distintos formas celulares. Por ejemplo, si no tiene carioteca, ni endomembranas, etc., entonces estamos hablando dice, si el medio interno no tiene separado el núcleo del resto del citoplasma por una carioteca, se llama procariota. Y si además no tiene sistema de endomembranas, es porque su organización es muy precaria. Si el medio interno celular de una célula eucariota tiene lisosomas, es porque una célula es una célula animal, porque los vegetales no comen. Y si tiene cloroplasto, es una célula vegetal, porque las células vegetales son autotróficas. Si la célula tiene una envoltura de carbohidratos, esa envoltura se llama glucocálix. Si la membrana tiene una envoltura de peptidoglicanos, es una célula bacteriana. Entonces, son matices, porque todos tienen el mismo patrón estructural. Lo que tienen son algunas particularidades que marcan la diferencia. De la misma manera, la presencia de ciertas modificaciones de la membrana plasmática
¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de unidades comunicantes en la superficie de una célula, ¿no? ¿Por qué tiene una célula que edificar, construir o modificar la superficie de esta manera? ¿Por qué creen ustedes? Para aumentar el área de exposición. Si una célula como esta, normal, le medimos en metros, esto tiene 3 metros de longitud, por poner una comparación. Pero si medimos esto, vamos a tener 9 metros. 9 metros. Lo que quiere decir que con estas modificaciones de superficie se amplía, aumenta el área libre de exposición. ¿Qué células tendrán esta modificación? Aquellas encargadas, por ejemplo, de absorber sustancias. ¿Es lo mismo el área absorbente de esta célula que de esta célula? No, definitivamente no. Esta célula tiene mayor capacidad de absorción porque tiene mayor área de exposición. ¿Qué células tendrán esta connotación? Las células del intestino delgado, por ejemplo, en donde necesitan absorber gran cantidad de sustancias. Si además, entre célula y célula de esta naturaleza, aparecen microdominios de membrana, como por ejemplo los desmosomas, atravesados por microtúbulos, ¿para qué puede servirle esta estructura a la célula? Para aumentar la unión, para que no haya separación, para que no se abran, entre comillas, libremente, porque tienen que estar unidas. Los desmosomas. En algunos casos hay microdominios de membrana que no están atravesados por micronúcleos y que crean microclimas específicos, como las uniones estrechas. En inglés, los tight junctions, unions. ¿Qué cosa quiere decir tight junctions? Uniones estrechas. ¿Para qué? Para crear microdominios donde puedan retener, por ejemplo, algunos iones. O pueden hacerlo para fijarse a la membrana basal, como en el caso de los hemidesmosomas. ¿Qué es un hemidesmosoma? La mitad de un desmosoma, para fijarla a la membrana basal. Entonces, esas modificaciones de la membrana que están ahí muy bien detalladas en separadas, no vienen a ser más que variaciones de superficie libre, las microvellosidades, estereocilios, etcétera, bordes cepillos, etcétera, o de contacto, como los desmosomas y los tight junctions o tight junctions, uniones estrechas, o también algunos conexones o nexos que permiten la comunicación de célula a célula, o de base, como los semidesmosomas, que sirven para fijar la célula a su superficie. Detalles niños, detalles sencillos, de fácil entendimiento, porque esto es parte de la biología celular clásica. Modificaciones de membrana, pared celular, etcétera, son cosas que nosotros lo tenemos como conocimiento previo. O no me digan que un alumno de farmacia no sabe la naturaleza química de la pared celular de las células vegetales. ¿A base de qué está hecho? De celulosa con pectina, con pectato, y la suberina que la impermeabiliza. La suberina es esa cosa que forma el corcho. Hemos trabajado con corcho la semana pasada. Está hecha de suberina. Celulosa
con suberina. Y la suberina impide que el agua le penetre al corcho. Por eso, cuando ustedes tiran un corcho al agua, flota, porque si le entrara agua, se hunde, y lo aprovechan como flotadores, por ejemplo, en las redes cortineras de los pescadores, como boyas, porque sabe que nunca se le va a penetrar el agua. ¿Gracias a qué? Gracias a la suberina. Permeable, impermeable o semipermeable. ¿Cómo es la pared celular de los vegetales? Impermeable, completamente impermeable. Entonces, ¿cómo se nutre? Si tiene que relacionarse con el medio extracelular, tiene que captar agua, tiene que captar alimentos, tiene que captar insumos, tiene que botar desechos. ¿Cómo lo hago si la pared celular es impermeable? Entonces, cada cierto tramo de la pared celular hay unos huecos por los que pasan dos borrachos abrazados. ¿Sí? Grandes, inmensos poros, que se llaman plasmodés, puntuación. Eso permite entrar a través del hueco, no a través de la intimidad del tejido de la célula. No me confundan. Tú puedes salir por la pared. ¿Sí? ¿Tú puedes salir por la pared? No puedes salir por la pared. Porque todo esto es completamente impermeable. Pero cada cierto tramo hay unos huecos que se llaman puertas y por ahí yo puedo salir o puedo entrar. Esos huecos que están a lo largo de la pared se llaman plasmodés o puntuación. ¿De acuerdo? Entonces, por esos huecos es que puede pasar el agua y las sustancias nutritivas, los insumos, etc. Ya hemos hablado de la permeabilidad celular, de la permeabilidad selectiva, ¿no es cierto? Ya hemos dicho cómo pueden pasar las sustancias hidrofóbicas a través de la licapa. Ya sabemos cómo entran las sustancias proteicas a través de canales o poros de la membrana. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Adentro hay lo que se llama el medio interno celular, el MIC, medio intracelular, propiamente llamado citosol o hialoplasma. Citosol o hialoplasma. Nosotros hemos estudiado la física de la materia y hemos analizado un poco lo que es un sistema disperso, ¿sí o no? Sí. Un sistema disperso está formado por una fase dispersa y una fase dispersante. Y la fase dispersante en la célula, ¿cuál es? El agua. Y en el agua están más o menos disueltas o suspendidas las fases dispersas, que pueden ser sales, cloruro de sodio, cloruro de potasio, carbonato, bicarbonato, fosfato, que son inorgánicas. Pero también hay sustancias orgánicas, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, fructosa, maltosa, azúcares, glucógeno, algunas proteínas de cadena corta, anticuerpos, enzimas. Y todas estas sustancias inorgánicas y orgánicas disueltas en el agua forman lo que se llama el citosol o hialoplasma. Citosol o hialoplasma. ¿Qué es ese citosol o hialoplasma? Es el medio interno o es el medio intracelular formado por agua como fase solvente y distintas sustancias inorgánicas y orgánicas como fase dispersa, el hialoplasma. Ahora, dependiendo del tipo de célula, pueden estar con menor o mayor organización algunas estructuras, ya no sustancias, ya no iones, ya no proteínas, ya no estructuras
que tienen forma, y además de forma tienen función. Por ejemplo, ribosomas. ¿Sí? Si yo pongo del medio intercelular y pongo esta estructura, ¿ese es un ribosoma? ¿Forma parte del dialoplasma? No, está en el dialoplasma, pero no forma parte de él. Por ejemplo, puede que sea una mitocondria. ¿Tiene forma? Sí, yo puedo decir. Claramente tiene forma elíptica y está formada por dos membranas, una externa y una interna. Y si además de algo, y ese organelo se llama mitocondria y tiene una función, la respiración celular. O puedo poner una vesícula y dentro de ellas enzimas, lisosoma, una estructura con forma. Claramente es una vacuola esférica con alto contenido enzimático, cuya función es la digestión celular. Y si es una célula vegetal, va a tener cloroplastos. Y digo, es una sustancia membranosa con doble membrana parecida a la mitocondria y que son encargados de la fotosíntesis. ¿Qué cosa le estoy dando a estas estructuras? Forma y función. ¿Cómo se le llama a cada uno de estas estructuras? Organelos. Se le llama organelos. Organelos, orgánulos, organismos. Si tú revisas un libro de hace 30 años, vas a ver organismos celulares. Si tú revisas de hace 10 años, organelos celulares, modernamente orgánulos celulares, que son cada una de las estructuras suspendidas en el diálogo, plasma o citosol, y que tienen forma definida y función. Ahora, al conjunto de estos organelos suspendidos en el dialoplasma, ¿cómo se le llama? Se le llama morfoplasma. El conjunto de los organelos se le llama morfoplasma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un medio intracelular de naturaleza coloidal llamada protoplasma, ¿sí? Protoplasmático o sistema disperso protoplasmático o coloidal, formado por agua y sales minerales y sustancias orgánicas, y suspendidos en él algunos organelos con forma y funciones definidas, llamados morfoplasma. ¿Qué forman el citosol y el endoplasma? Más el morfoplasma, lo que nosotros conocíamos como citoplasma. Por supuesto, está excluido del citoplasma el núcleo. Entonces vamos construyendo, organizando una célula típica. ¿Qué decíamos antes? ¿Qué nos han enseñado en el colegio? Una célula está formada por una membrana, por citoplasma y núcleo. Pues ahora sabemos, o debemos saber, o implementar la información. La célula tiene un medio interno celular, separado del extracelular por una membrana semipermeable, de naturaleza fosfolípica y proteína. El medio interno de todas las células tiene una connotación semejante. ¿Por qué? Porque está formado por agua como solvente, como fase dispersante, ¿sí? En donde están en solución suspendidas sustancias de distinta naturaleza, inorgánicas, iones, bicarbonatos, carbonatos, fosfatos, etc. Y orgánicas, enzimas, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, anticuerpos, todos formando un sistema coloidal.
llamado citosol o hialo plasma. En el seno de él, suspendidos, distribuidos, organizados, se encuentran los organelos celulares. ¿Qué son organelos celulares? Son estructuras definidas que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, el ribosoma. Por ejemplo, la mitocondria. Por ejemplo, los lisosomas, las vacuolas, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Como toda regla tiene su excepción, hay que decir que no todos los organelos tienen membrana. Los ribosomas carecen de membrana, pero tienen fisión y se le concedieron organelos. El hialoplasma más los organelos constituyen el citoplasma. Constituyen el citoplasma. ¿Qué pasa si tú pones en un saco un pedazo de pan, un mango, una naranja? ¿Qué más puedes poner? Un membrillo. ¿Qué pasa si tú lo pones en un saco? ¿Se quedan ahí? En la bolsa, una acá, otra acá, otra acá. No, ¿qué pasa? Todos se van al fondo por gravedad. ¿En la célula sucede eso? No. Se encuentran distribuidos homogéneamente, pero alguien lo tiene que sostener. ¿Quién lo sostiene? Los elementos del citoesqueleto. Es decir, en la célula hay una serie de proteínas que forman el citoesqueleto. Aquí me ven parados y ustedes están sentados ahí. A mí me ven hecho una mazamorra, viejo estoy, pero hecho una mazamorra, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso estoy que me voy y me derrito y luego me paro así como el hombre de Gel? No. ¿Por qué? Porque tengo huesos y músculos. ¿Sí? Eso es mi esqueleto. La célula también tiene su esqueleto. Se llama citoesqueleto y está formado por proteínas contráctiles, microtúbulos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Quedándome solo con el citosol, con el hialoplasma. Y en el citosol y en el hialoplasma, sin necesidad de ningún organelo, hay funciones muy importantes, sin los cuales sería imposible la vida de la célula. Oye, pero alguien debe cumplirlo. No, señor. Pasan con los elementos del hialoplasma. Por ejemplo, me basta con algunos iones, y los tengo de sobra. Me basta con agua, el 90% es agua, y me basta con enzimas. Y tengo enzimas. Y con ellos yo puedo hacer funciones metabólicas. La más importante de las cuales que vamos a hacer ahora es la glucólisis anaeróbica. Hay un tronco metabólico importante en la producción de energía. Ese tronco comienza con la penetración y la utilización de la glucosa. Desde siempre hemos dicho, el carbohidrato más importante desde el punto de vista energético es la glucosa. Para que tengan una idea, la glucosa es el único azúcar que sin autorización, sin ninguna restricción, entra a las neuronas.
¿Usted cree que la neurona le puede penetrar cualquier cosa? No le entran ni los antibióticos. ¿No, doctor? Hay que tener algunos antibióticos muy específicos para combatir, por ejemplo, una meningitis. ¿Por qué? Porque hay una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. A ver, díganme, ¿qué cosa es una barrera hematoencefálica, doctor? Solamente un nombre. Una barrera compuesta de sangre. La barrera hematoencefálica es la barrera que separa a la sangre del encéfalo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Este padre es un genio. No, señores. Lo que pasa es que la sangre lleva sustancia que cuando quiere entrar al encéfalo, ¿sabes qué cosita? Tú no puedes entrar. Ese que impide la entrada de la sangre al encéfalo es una barrera sangre encefálica, encéfalo. Y por si acaso, aunque no sé, me da vergüenza decirlo, pero por si acaso, el encéfalo, cerebro, cerebelo, protuberancia anular, bulbo raquídeo, tubérculos cuadrigémeos y el nacimiento de la médula. ¿Ya? ¿Ven? No saben qué cosa hay en el encéfalo. ¿Y de qué está constituido en un 99% el encéfalo? De neuronas. ¿Se acuerdan de una neurona, esta célula estrellada con dendritas y dentro? Ya. Si a esa neurona la privas durante 10 segundos de glucosa, fuiste completamente. Porque la neurona tiene que trabajar full time con combustible. Y el único combustible que le puede penetrar es la glucosa. Oye, cuidadito, yo soy maltosa y me puedo convertir en glucosa. No, y primero conviértete en glucosa. Oye, yo soy fructosa, hermana de padre nomás con la glucosa. ¿Puedo entrar? No, hijita, tú no puedes entrar. Fíjense, la fructosa le sirve de material combustible al espermatozoide. En la vesícula seminal hay una bolsa, bueno, la vesícula seminal es una bolsa y mantiene vivos a los espermatozoides durante 4 meses, si es que no salen. ¿Sí? Y durante esos 4 meses utilizan fructosa, no glucosa. ¿Quiere decir, profesor, que la fructosa puede servir como combustible? Sí, por lo menos para los espermatozoides. Pero para neuronas, no. Única y exclusivamente glucosa. Y si le falta durante 10 segundos glucosa a la neurona, vienen las parálisis, las muertes celulares, las degeneraciones neuronales, etc. ¿Y a qué venía esto? Que nosotros tenemos glucosa en la célula. Tiene que entrar glucosa en la célula. Es tan necesaria que incluso hay una concentración permanente en la sangre. 100 miligramos por cada 100 mililitros. Tiene que haber disponibilidad. Y cuidado con que falte. Si falta, ahí tienes glucosa. Si falta glucógeno, ahí tienes glucídico. Pero nunca debe faltar una fuente de glucosa. Entonces, la glucosa tiene que entrar a la célula y es el punto de partida de todas las transformaciones energéticas. Por ejemplo, tiene que transformarse en ácido clorhídrico a través de una serie de 9 pasos que se llama la glucólisis anaeróbica, la vía metabólica de Embden-Meyerhoff-Parnasse, que así se llama, ¿sí? En la que no participa el oxígeno, y se forma pobremente 2 ATP y 2 moléculas de ácido pirúvico y 2 NAD reducidos. Ya, están en las separadas.
No lo copien, está perfectamente en la separada. Yo lo voy a hacer de una forma más sencilla que la separada, porque es un capazor. Pero ustedes van a copiar lo que voy a escribir en la pizarra para que lo comparen con las secuencias que están ahí en el internet, porque eso lo he bajado del internet. Esa serie de reacciones que están en inglés, a nadie le voy a engañar, un capazote, y lo voy a hacer en inglés. No, son bajadas del internet. Pero es trabajo, no es trabajo. Es trabajo. Veamos acá. Esto va a ser la membrana plasmática. Semipermeable, fosfolipida, con proteínas, etc. Y este va a ser la glucosa extracelular. La glucosa extracelular. Ahora, como somos estudiantes de farmacia a nivel molecular, vamos a poner a la glucosa como corresponde, ¿de acuerdo? La glucosa es esto, y acá con su carbono 6. Esta es la glucosa. Ya sabemos que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono 6. Y está ahí. Fíjense, la glucosa es una molécula grande para permitir el ingreso a través de la membrana plasmática. Sin embargo, hay unos transportadores de membrana que se llaman GLUTs que nos hacen pasar por difusión pasiva. ¿Difusión pasiva? No gastas energía, no necesitas energía. Una simple concentración mayoritaria, gradiente favorable, y la hace pasar a la membrana. Por una difusión pasiva facilitada. Ahora, creo que les dije, ¿no? Si yo veo que esto está abierto y soy un botón, pasa. Difusión pasiva, sí. ¿Sí? Pasiva, sí. Si yo veo que no puedo, la rompo a patar. Difusión activa, con gasto de energía. Pero si no tengo apuro, espero. Esto está cerrado y el señor tiene que irse. Agarra, sale y deja la puerta abierta y yo entro. Difusión facilitada. ¿Era solo energía? No. Por lo tanto, la difusión facilitada es pasiva o activa. Así entrar. He aprovechado que él ha salido para yo entrar. ¿Está claro? Como el agua. Como el agua. Y así entra la glucosa. No, profesor, que a mí me han dicho que la glucosa para que entre necesita ATP. Falso. No necesita ATP. Porque es pasiva, porque no gasta energía, porque es una difusión facilitada. Una vez que está dentro la glucosa, con su carbono 6, entonces la célula le dice: oye, ¿tú qué haces acá? Yo soy glucosa y me necesitas, así. Pero necesito activarme para degradarme. Muy bien, te voy a apretar un ATP. La célula le dice: confesa, es un diálogo sucedido. Que no me puedes regalar, no hay vida. Te presto, porque sabes que tú vas a ganar. Yo te presto, si te vas a hacer útil, te aconsejo que lo aceptes. Y lo acepto. Y el primer ATP que tiene la célula lo convierte a la glucosa en glucosa 6 fosfato. Entonces, esto se convierte en glucosa 6 fosfato. ¿De dónde
obtuvo ese fosfato, la glucosa, de un ATP de la célula. ¿Qué le dijo? Mira, yo me voy a convertir en ADP, pero el fosfato que sale, ese te lo voy a prestar. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Glucosa, 6 fosfato. Pero ¿qué cosa quieres hacer con la glucosa? ¿Construir o degradar? Degradarla. Glucólisis es degradación. Entonces, cuando se quiere partir, oye, le dice, un momentito, ¿por dónde me vas a partir? Si le partes por aquí, uno se va a quedar con el oxígeno y otro, no. Acá va a haber 2 carbonos, yo tengo 1, 2, 3, 4. Hazme más simétrica. ¿Qué significa simétrica? ¿Está bien? Tengo que preguntar para seguir. ¿Qué es simétrica? Tanto para un lado para... ¿Qué tiene partes iguales? Que cuando la divides tiene partes iguales. Que cuando te dividen o te parten en partes iguales. Por ejemplo, hay simetría bilateral. Si a mí me parten con una sierra, por aquí tengo un chamochumbo izquierdo y un chamochumbo izquierdo. La mitad de chamochumbo. ¿Sí? Esa es simetría bilateral. Pero si me cortan por aquí, ¿esa es simetría? No, porque arriba va a quedar la cabeza y abajo lo más importante, las piernas. No como hay simetría radial, por ejemplo, el erizo de mar. Si tú divides en 5 partes el erizo de mar, son 5 partes igualitas. Esta tiene simetría. Mira, ¿este pata tiene carbono con patita para arriba? ¿Como este? No. Entonces, una isomerasa lo convierte en una molécula más simétrica. ¿En cuál? Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. Pero el carbono 6 tiene fosfato. ¿Cómo se llama esta molécula? Fructosa. Sino que como hereda el fosfato, se llama fructosa 6-fosfato. Y ahora sí está simétrica, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo la parto aquí, ¿son simétricas? ¿Sí? ¿Qué es eso aquí? ¿Sí? Sí. ¿Eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Pucha, claro! Le falta un fosfato. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está el oxígeno de la fructosa, aquí está mi carbono 1, acá está mi carbono 6, pero mi carbono 6 tiene un plumón. ¿Y ese plumón qué cosa es? El fosfato. ¿Qué necesito? Un fosfato. ¿Quién me lo da? La ATP. ¿De quién? De la célula. Y la célula le dice, ¡hey! Te falta un fosfato. Te lo presto. Y agarra otro ATP y me dice, ahora sí. ¿Quién soy yo? Papá, no. ¿Quién soy yo? Fructosa 1, 6 y fosfato. Soy simetriquísimo, muy simétrico. Entonces se ha conseguido ese propósito. Aparte de que se explica cómo a partir de un ATP, convirtiéndolo en ADP, sale el fósforo y convierte al carbono 1 en carbono 1-fosfato. Y ahora tenemos la fructosa 1,6-fosfato. ¡Listo! Si ya está simétrica, lo que quería hacer es estar simétrica para que te partan, pues hay que partir. Y viene una enzima que se llama aldolasa. ¿Sí? Una aldolasa y ¡pum! Lo pasa acá. Pero ¿qué pasa? Uno se queda con parte del oxígeno
se llama el gliceraldehído, ya con letras, ahí está con fórmulas. Para mí me basta esto, el gliceraldehído 1, 2, 3 fosfato. 1, 2, 3. O sea, el 6 se convierte en 1, el 5 en 2 y el 3 en 3, o el 4 en 3. Vamos a ponerle el gliceraldehído fosfato. ¿Y el otro cómo se llama? Más dihidroxicetona fosfato. ¿Se acuerdan cuando les dije? Apréndanse el gliceraldehído y la dihidroxicetona. ¿Por qué? Porque es fundamental en la glucólisis anaeróbica. Porque cuando la aldolasa escinde, rompe, hidroliza la ruptura de la fructosa, no hidroliza, perdona, porque no está metiendo agua, no, escinde, rompe, fractura a la fructosa, la aldolasa, que es una liasa, no es una hidrolasa. Lo separan en dos trisacáridos, en dos triosas. Una que se queda con el oxígeno, gliceraldehído, y el otro que se queda con el radical carboxilo, dihidroxicetona. ¿Y cada uno hereda qué? El fósforo. El fósforo hereda. Por lo tanto, son moléculas importantes, ¿sí o no? La célula, ¿crees que va a perder un poco? ¿Y tú crees que deja que cualquiera de esas dos triosas se pierda? Mira, si no tuviera fosfato no me importa, pero tienes fosfato y te voy a cuidar. Resulta que la única de estas dos moléculas que puede seguir el camino degradativo es el gliceraldehído fosfato. Este se puede seguir degradando. ¿Este se quiere seguir degradando? No, le dice. No, para ti no tengo enzimas, le dice el dialoplasma oxitosol. Para ti no tengo enzimas. ¿Pero qué hago? ¿Digo un fosfato? No sé. Creo que hay un mecanismo para que puedas hacer algo. ¿Qué? Conviértete en gliceraldehído. Entonces, una enzima isomerasa convierte al dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído fosfato. Oiga, profesor, ¿por qué no lo simplifica? ¿Por qué no dice de cada fructosa salen dos gliceraldehídos? No, ¿saben por qué? Porque esta arrastra un fosfato que va a cargarlo definitivamente de una forma sumativa al gliceraldehído. O sea, no solamente va a aumentar el número de moléculas de gliceraldehído a 2, sino que le va a aumentar su nivel de excitación. Excitación es energía. O sea, lo está sobrecargando energéticamente. Y por lo tanto, este tiene mayor nivel energético. A pesar de que tiene solamente un fosfato, tiene mayor nivel energético. Pero prácticamente, en la práctica, y para ustedes, hasta que lleven bioquímica, que dudo que lo hagan mejor que acá, hasta que lleven bioquímica, prácticamente la fructosa se ha convertido en 2 gliceraldehído. A partir de ese punto, ojo para el examen, monitor, a partir de ese punto de la conversión de dihidroxiacetona a gliceraldehído, todo se multiplica por 2. A partir de ese punto. No lo olviden. Para hacer el balance energético. Entonces, el gliceraldehído